Buenas noches, queridos telespectadores, queridas telespectadoras. Es un honor estar con vosotros de nuevo el domingo a las 22:15 para celebrar el programa A la Europa como es de costumbre. Hoy, por una razón principal, tengo que empezar el programa empezando por Juan Picó, que es el invitado para presentar la expropiación de los bienes de la Iglesia, porque quiero decir en primer lugar que el otro día estuvo esperando en vano mucho tiempo y le pido disculpas públicamente para que vea que la técnica nos ha jugado malas pasadas, pero ni por asomo no nos hemos preocupado mucho para que pudieras entrar. Hoy celebramos que hemos podido recibirte y nos congratulamos de disfrutar del programa para saber más sobre el tema de la expropiación de la Iglesia. Y a renglón seguido, pues aquí empezamos el programa siempre con la fotografía de la República, porque para el año que viene deseamos llevar a cabo una gran manifestación, no me recuerdo, creo que es en el mes de junio, a ver si con ello colaboramos para que sea verdaderamente un punto de inflexión para que en España tengamos una república federal. Y cuando quitamos esta foto, entonces vamos a presentar un vídeo que es para mover las conciencias de la gente, de las personas, y por tanto vamos a escucharlo y después entraremos ya de lleno en el tema de hoy.
Bueno, entonces, una vez cumplido con los costumbres del programa, vamos a entrar de lleno ya en la presentación del programa de hoy sobre la expropiación de los bienes de la Iglesia y previamente me gustaría presentar al invitado, Juanjo Picó, que hace bastante tiempo y por tanto, para ese tema ha ido muy bien de que aparezca Juanjo Picó aquí. Juanjo Picó es una persona que conozco desde mucho tiempo y está vinculado a la organización de la coordinadora Recuperando, que agrupa a nivel estatal organizaciones como Europa Laica y otras, y a colectivos patrimoniales en defensa del patrimonio histórico y denuncia de este inmenso expolio. No sé si lo he presentado bien, si no, puedes añadir alguna otra cosa que creas conveniente, Juanjo. Bueno, yo quiero agradecerte, Javier, y vosotros, Teo y Amparo, pues la oportunidad desde el conocimiento que tenemos en la organización de poder explicar a todos los televidentes que están conectados a este canal, pues todo el tema de lo que llamas el expolio, ¿no?, de monumental que ha ocurrido en este país a lo largo de los últimos años. Y bueno, y sí, es cierto, llevamos mucho tiempo trabajando. Yo he sido presidente hasta hace unos meses de Europa Laica, que es una de las organizaciones cofundadoras de esta coordinadora estatal Recuperando. Por cuestiones de reemplazo generacional, pues ahora la presidencia la tiene otro compañero que ha cogido las riendas, pero yo sigo vinculado en nombre de Europa Laica, pues en la dirección, por llamarlo de alguna manera, de la coordinadora Recuperando, que, como muy bien has comentado, Javier, pues está formada pues, por más de 30 organizaciones patrimonialistas y colectivos de todo tipo a nivel del Estado. Está ahí Europa Laica, está la plataforma Mezquita Catedral de Córdoba, que tiene pues, una actividad pues, muy potente. Está también colectivos de los payesos de Cataluña, que también se mueven reivindicando todo el tema que allí ocurre con las masías y con los bienes comunales. Existen también colectivos de cristianos de base, concretamente el colectivo de Redes Cristianas, que agrupa pues, un montón de colectivos con estas creencias y que en este caso concreto pues, se sienten interpelados, incluso interpelando a la propia jerarquía católica en España y más allá, precisamente por lo que ellos consideran que esta apropiación que consideran indebida por parte de la Iglesia Católica, pues incluso pues no está acorde con el mensaje evangélico. Nosotros, desde luego, desde Recuperando, es una cuestión transversal, no tiene ninguna ideología más que el objetivo de la recuperación de estos bienes inmatriculados ilegítimamente, y bueno, ya estamos trabajando. Y yo creo que con la presentación que has hecho de mi persona, que hablo en nombre de Recuperando, con vinculación con Europa Laica y lo que es el colectivo Recuperando, pues yo creo que se puede dar fe de lo que estamos haciendo. Y solamente indicar, para completar esta presentación, de que a nivel estatal es la única organización que está agrupando a estos colectivos y nos sentimos pues, muy orgullosos y con el gran reto de trabajar esta línea. Así que creemos que somos una representación válida y de hecho tenemos interlocución con las instituciones para trabajar sobre este tema. Muy bien. Eso es una buena introducción y te damos una sorpresa también porque el Partido Federal Europeo precisamente no ha nacido para hacer la seguidilla de otros partidos que se han fundado y han terminado absorbidos por el sistema. Con lo cual, aquí empezamos en este programa pues debatiendo los problemas actuales, como por ejemplo el que está ocurriendo en Valencia, que desde aquí mandamos el pésame para todas las familias que han sido atorrolladas y desbordadas por este acontecimiento, y a renglón seguido, pues,
decir que nosotros estamos aquí, el Partido Federal Europeo, para transformar la sociedad. Eso quedó claro desde el principio y a través de los 70 programas que hemos emitido, los últimos 4 ya los estamos dedicando no a hablar de los temas de actualidad, porque para ello ya hay bastante confusión y así nosotros queremos traer programas aquí que tengan, digamos, algo diferente, y eso diferente es aportar soluciones. Previamente a pues hemos aportado la creación del Estado palestino, precisamente haciendo un llamamiento a la Unión Europea para que pongan en marcha el artículo 20 del Tratado de Lisboa para que 9 Estados miembros puedan llevar a cabo adelante, pues, bueno, la transformación de la Unión Europea en un Estado federal para que pueda, bueno, pues entre otras cosas, hacen un reconocimiento de algo tan injusto como es el Estado palestino. Y bueno, estamos en ello, ya iremos ampliando. Y justamente, pues, apareció el de la... le damos la bienvenida al director del programa, Joseda. Bueno, quería venir a saludarles porque están ustedes en directo en Aló Joseda, parte de Aló Europa, ahora mismo, para... bueno, decir que estamos en directo porque, compartiendo el espacio, compartiendo el canal, porque estamos muy atentos con lo que está pasando con la Dana en Valencia y en País Valencià, en Castilla-La Mancha y también ahora en Cataluña. Así que mandar mi pésame también desde este espacio de Aló Europa y que tengan muy buen programa. No sé si quieren decir algo antes de despedirnos, Javier, antes de yo seguir. Bueno, que estamos empezando el programa, pero ya le hacemos el ofrecimiento a la organización que representa Juan Picó para que esto sea también una tribuna para aportar todo lo que sea conveniente en cada momento y concienciar a la sociedad española de que la expropiación de los bienes de la Iglesia es un tema que también aportaría una ruptura del régimen con un camino más allanado para fundar la República Federal Española. Y aparte de la expropiación eclesiástica, habría que proponer también, pienso yo, considero yo, si es compatible, la castración de esos curas pedófilos que también hacen un daño importante a la sociedad. Así que muchas gracias, Javier, Teo y Juanjo, y nada, un abrazo y seguimos adelante. Un abrazo, gracias por todo. Muchas gracias. Hasta luego, Joseda. Chao, Joseda. Adiós. Bueno, pues ya lo hemos oído, ¿no? Lo que está pasando por otro programa que están presentando de forma directa y, naturalmente, pues nosotros continuamos. Así que, siguiendo la línea que te he comentado antes, estando presente aquí, pues vaya a pasar el primer vídeo que he sacado de vuestra web que dice una cuestión de Estado, y después, cuando tú lo consideres oportuno, pasaremos también el vídeo del listado de las propiedades que se pueden compaginar con las que tú tienes preparadas para que verdaderamente los telespectadores se hagan una idea de lo que es real y lo que es ficticio. Yo pienso de que es importante que nos hagas estas aclaraciones y esperaremos las preguntas de los espectadores. Así pues, empezamos con este. Una cuestión de Estado. Las inmatriculaciones de la Iglesia en España. Por la magnitud numérica, más de 100.000, y la importancia de los bienes afectados, BIC y bienes patrimonio de la humanidad, la cuestión de las inmatriculaciones, en España, es un problema de Estado. Sabemos que la Iglesia Católica ha inscrito en el registro de la propiedad más de 100.000 bienes inmuebles sin necesidad de aportar títulos de propiedad ni garantías. Sabemos que muchos de estos bienes son de incalculable valor histórico y cultural, declarados BIC y Monumentos Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Sabemos que más del 80% del patrimonio histórico y cultural del país se encuentra inscrito en los registros de la propiedad a nombre de la Iglesia. Sabemos que también han sido inmatriculadas plazas y vías públicas o bienes comunales. Esto no es un problema entre vecinos, ni de los ayuntamientos,
ni siquiera de las comunidades autónomas, aunque cada uno deba asumir su responsabilidad dentro del marco de sus competencias. La cuestión de las inmatriculaciones es un problema de Estado que requiere una respuesta contundente y decidida por parte del Gobierno. Es el Gobierno quien tiene la responsabilidad de informar con claridad, declarar nulo lo inmatriculado de manera indebida y regular el patrimonio histórico y cultural, garantizando su uso y disfrute actual y futuro por todos los ciudadanos. Una cuestión de Estado, las inmatriculaciones de la Iglesia en España. Bueno. Pues entonces, a lo mejor quieres hacer alguna aclaración sobre este vídeo. Pues sí, quiero hacer unas cuantas aclaraciones, Javier. Hombre, vamos a ver, hay un comentario que como ponías en el título del programa, que yo creo que conviene pues matizarlo. Cuando se habla de las expropiaciones que son necesarias hacer a la Iglesia Católica sobre estos bienes, yo creo que no es correcto ese planteamiento, porque no se trata de expropiar, se expropia cuando un bien es de la propiedad y se le quita la propiedad. Y en estos casos nosotros cuestionamos que esa propiedad sea de la Iglesia. Y por lo tanto no se trata tanto de expropiar, que incluso si es el caso, llevaría como contraprestación un justiprecio, sino se trata de recuperar lo que nunca debió salir del dominio público. Por lo tanto, negamos la mayor de que eso sea un título de propiedad consolidado a nombre de la Iglesia Católica y, por lo tanto, no alegar a ninguna expropiación. Después, yo creo que a nivel de los televidentes, pues convendría, si te parece oportuno, Javier, una pequeña introducción para entender dónde radica la problemática de este expolio monumental que nosotros consideramos. Si te parece, unas breves pinceladas en el sentido de esa palabra mágica que se ha puesto en fin, que lo hemos conseguido poner en órbita, que es la palabra de inmatricular. Inmatricular un bien en el registro de la propiedad es registrarlo por primera vez, y como cualquier otro bien normal y corriente de cualquier ciudadano, cuando un ciudadano normal y corriente va al registro de la propiedad, pues tiene que aportar un título de propiedad. Título de propiedad que habitualmente pues lo da un notario, en el cual tú te has juntado, si se has comprado un piso, entre el promotor, el dueño, el constructor y la persona particular. Se hace una escritura de compra-venta que da fe de que pagando un precio o con una hipoteca, ese bien pasará a ser titularidad tuya, y con ese título de propiedad el registrador inscribe a tu nombre, inmatricula ese bien. Aquí en España ese título normal de funcionamiento, pero ha habido una excepción durante muchos años, y nos vamos a referir exclusivamente desde el año 1946 hasta el 2015, aunque la cosa viene de antaño, en el cual ha habido un privilegio inmatriculador a favor de la Iglesia Católica, por el cual no se precisaba ningún título de propiedad, sino que con la simple palabra, en este caso, palabra escrita, una certificación que se llama, presentada por el propio obispo diocesano de las 70 diócesis que hay en España, el registrador inscribía bienes a su nombre. Y así es, por lo tanto, como se ha dado lugar a que bienes que eran del dominio público, que ni por asomo, ni incluso las autoridades civiles habían pensado que fuera necesario inmatricular, porque se daba por supuesto. Se daba por supuesto, sí. Es que me viene un poco el eco.
se dan por supuesto de que eran del dominio público, pues se encontraban que la Iglesia Católica, quizás por pensar de que el uso religioso de un bien significa la propiedad, con esa certificación, que no con un título de propiedad, han ido al registro de propiedad y se han anotado ese bien a su nombre. Y esto se ha llevado a cabo, repito, durante los últimos años, los últimos 70 años, por acotarlo en el tema, y la cantidad, como se pone en el vídeo, pues de unos 100.000 bienes. ¿Qué tal? Y aquí quiero salir al paso de que a veces, por parte de la jerarquía de la Iglesia Católica, se dice, no, es que hay gente que piensa que la Iglesia Católica no tiene derecho a tener bienes y que por lo tanto debe devolverlos. No, no se trata de eso. La Iglesia Católica puede tener todos los bienes que le pertenezcan, como cualquier hijo de vecino. La única cosa que se le exige es que presente el título de propiedad, que no sea solamente con la palabra del señor obispo de turno. Ese privilegio ha estado vigente, repito, en los últimos tiempos durante 70 años, desde el 46 hasta el 2015, y ahora, actualmente, finalmente, la Iglesia Católica, cuando quiera inscribir un bien a su nombre en el registro de propiedad, tiene que hacerlo como cualquier otro ciudadano, presentando un título de propiedad a través, normalmente, de un notario. Pero eso no ha sido así. Y de ahí viene lo que nosotros llamamos el expolio de las matriculaciones. En esos 100.000 bienes, en los cuales, evidentemente, los hay que la Iglesia ha certificado y ha presentado y ha inscrito como cualquier ciudadano porque tenía título de propiedad. Pero digamos que a la parte más mollar, los bienes seculares de interés cultural, histórico, artístico, que vienen de siglos atrás y que por lo tanto eran del dominio público, esos también han sido inmatriculados. Y ahí es donde nosotros queremos hacer hincapié y podemos avanzar un poco en cómo se ha podido dar este caso. Hasta el año 1998, la Iglesia podía inmatricular con este privilegio de solamente a la palabra del señor obispo, pero en el año 1900, pero no podía inmatricular los templos, porque se consideraba que los templos formaban parte de la administración del Estado, porque al fin y al cabo desde siempre ha habido una simbiosis entre el trono y el altar. Y eso, pues bueno, generó una situación de indefensión que el gobierno de Aznar dijo, bueno, pues también que se puedan inmatricular los templos. Y a partir de ahí es cuando toda la mayor cantidad de estos bienes histórico-artísticos, desde el año 1998, se pudieron inmatricular, ponerlos a nombre de la Iglesia, repito, con ese privilegio inmatricular de solo la certificación. Esto es un poco el marco del contexto que quería, que creo que es conveniente que se sepa, porque esto no es un tema de opinión, estos son unos datos que están ahí encima de la mesa y que bueno, que está ahí, es un dato ahí inequívoco. Otra cosa que se puede ahora ya discutir, cómo poderlo recuperar, cuáles sí, cuáles no, porque claro, el tema este pues tiene pues muchas vertientes, pero el fondo del tema es que aquí se ha inmatriculado bienes por parte de la jerarquía católica sin tener título de propiedad. Pues ha quedado bastante bien presentado el tema y la situación, y a continuación pues surge una pregunta que coincide con otro vídeo que tenemos guardado sobre listados. Dice, ¿existe una relación actualizada de ese tipo de bienes? Primero contesta tú, Juanjo, y luego pasamos el vídeo a ver si... Pues mira, me voy a adelantar, no digo no para chafar el tema del vídeo, porque los vídeos son muy divulgativos, pero voy a presentar una transparencia en el cual, sobre la misma, voy a contestar a esta pregunta y ampliando un poco para que se entienda mejor la pregunta y la respuesta que voy a dar. Así que voy a ver el tema de compartir pantalla. Compartir pantalla. Hemos hecho ya la prueba antes y funciona, con lo cual, pues aquí está. Cuando quieras, Javier, puedes compartir. Aquí está. Bueno, pues aquí está la relación
de bienes inmatriculados por la Iglesia Católica en el periodo del 98 al 2015. Es lo que antes comentaba, de que a partir del año 1998, un decreto ley del gobierno de Aznar, pues liberó esa atadura que la Iglesia Católica tenía, y cualquier administración, de no poder inmatricular bienes histórico-artísticos, concretamente templos para el culto católico. Eso, la batalla que ha llevado recuperando para intentar clarificar todo este tema, pues arranca de tiempo para atrás. Podemos hablar después de las fechas en las cuales se creó recuperando, etcétera, etcétera. Pero dentro de nuestras actividades institucionales, trabajando con el Congreso de los Diputados, conseguimos presentar una PNL, es decir, una propuesta no de ley, en el cual se aprobó en febrero del año 2017, haciendo mandatar al gobierno, ¿vale?, para que proporcionara el listado de bienes inmatriculados. Y en febrero del año 2021, bien es cierto que esa PNL decía que en el plazo improrrogable de 6 meses, pero bueno, digamos que 4 años más tarde, con todas las dificultades e impedimentos puestos por muchos registradores de la propiedad, que son los que disponen de los datos, el gobierno presentó ese listado del 98 al 2015, los 34.961 bienes. Hubo después un pequeño ajuste en octubre del 22 de que se usaron 1.000 errores, pero eso no quita para nada, porque repito, aquí solamente está contemplado el periodo del 98 al 2015. Y aquí podemos ver pues ese imaginario colectivo que a veces se piensa de que, hombre, es que un uso litúrgico pues se da por hecho de que es de la Iglesia Católica. Y claro, pues una cosa es la titularidad, otra es el uso y otra incluso más, la gestión de un bien determinado. Y nosotros estamos cuestionando la propia titularidad. Nosotros no podemos cuestionar desde Recuperando en que una iglesia, una catedral es de uso litúrgico, aunque también habría mucho que ver, porque muchas catedrales que además del uso litúrgico es un uso turístico. Pero vamos, en general, pues evidentemente, pero una cosa es el uso, pero nosotros cuestionamos la titularidad, que tiene su importancia, su mucha importancia, y la gestión. Y entonces aquí vemos que de esos 34.961 bienes que nos pasó el gobierno y que hizo público, templos son 20.000 y otros tipos de bienes, como pone en la nota número 2, viviendas, garajes, solares, locales, frontones, casas parroquiales, cementerios, es decir, toda una variopinta situaciones de bienes que no tenían nada que ver con el culto, que podía haber sido la intención y el interés fundamental de la Iglesia Católica, por esa asociación entre el uso litúrgico y la propiedad, que no es tal, pero que aquí, bueno, pues hubieron todo este tipo de bienes. Pero si nos pasamos a la columna de la derecha, aquí es donde radica la Madre del Cordero, que es lo que veníamos comentando. De todos esos bienes, de los 34.000, solamente se presentaron 4.000 títulos de propiedad. Es decir, 4.000 documentos fehacientes de que un determinado bien pertenecía de pleno derecho a la Iglesia Católica, en sus distintas diócesis, o corporaciones, parroquias o fundaciones. Y 30.000 que se hicieron por este privilegio inmatriculador de solo con la palabra del señor obispo, lo que se llama la certificación eclesiástica, que está recogida o estaba recogida en los artículos 206 de la ley hipotecaria. Y por lo tanto, aquí vemos el volumen de este expolio que, desde luego, al no haber título de propiedad, pues no da lugar a esa apropiación que yo denomino que es ilegítima. Legal lo es, o en principio lo es, aunque después comentaré algún detalle. Y digo legal en principio lo es porque el acuerdo se hizo de acuerdo con la ley, pero ilegítima de todos modos. Mirad, por ejemplo, que voy a poner otra transparencia, dejo de compartir, Javier,
y voy a presentar otra transparencia que creo que es significativa de lo que quiero comentaros, si te parece oportuno, y es... Sí, sí, claro, claro. Todo lo que aportes estará bienvenido. Muchas gracias. Pues voy a verlo ya, presentar el caso paradigmático, compartir pantalla, la ventana, y aquí está, compartir. Adelante, Javier. Aquí está, por ejemplo, el caso que ha salido más a la luz pública, la inmatriculación de la mezquita. El tema de inmatricular es un simple acto administrativo, que concretamente, pues, para los bienes, las tasas están reguladas y por 30 euros se inmatricula un bien que, bueno, que me parece muy bien. Si es un bien de tu propiedad, por elevarlo a escritura pública, a registro público, pues, bueno, una tasa de 30 euros. Claro, el problema es cuando hay detrás esa ilegitimidad de origen que hay por el certificado. Pero mira lo que comento. La inmatriculación de la mezquita fue realizada en el año 2006. Esta certificación, como pone claramente, y lo remarco en el segundo recuadro, el propio registrador de la propiedad hace constar de que esta inscripción se ha hecho por certificación expedida por el vicario general de la diócesis de Córdoba. Es decir, esa certificación es la certificación que vengo hablando del artículo 206 en el privilegio inmatriculador, porque aquí no hay título de propiedad. Aquí lo único que se dice es, en el primer cuadrado, que dice que la mezquita catedral fue consagrada en el año 1200 y pico, trazando con el báculo sobre una faja de ceniza en el pavimento en forma de cruz diagonal las letras de los alfabetos griego y latino. Y dice el registrador, de acuerdo con la palabra que le dijo el diocesano que fue a inscribirla al registro de propiedad. Y eso fue la expresión litúrgica y canónica de la toma de posesión por parte de la Iglesia. Pues bueno, pues es posible que sea litúrgica y canónica, que ese sea el mecanismo, pero no es una posesión ni de utilización civil. Y bajo el punto de vista de sacralizar un determinado lugar, pues si ese es el método que, de acuerdo con la liturgia y el derecho canónico, cogiendo una franja de ceniza, muy bien, pero eso no puede ser el título de propiedad. Bueno, pues de este calibre, unos más documentados, otros simple certificación y menos explicaciones, es donde viene el caso de esos que he comentado, más de 30.000 bienes que hay en el periodo 1998-2015 que fueron inmatriculados con la certificación. Y por los datos que tenemos y que hemos indagado, porque aquí hay que comentar, vamos a dejar de compartir, aquí hay que comentar las dificultades que ha habido por parte del gobierno y por parte de los registradores para poder conocer el listado completo. ¿Qué es lo que ha pasado con este listado de los 34.000? Pues este listado es que habría que verlo. Bueno, habría que verlo. Hay que conocerlo, que nosotros lo conocemos. Aparte que es público, ¿no? Y está en nuestra página web y se puede ver. Pero claro, se puede ver, pero te quedas solamente con la vista. Porque el listado es incompleto. Primero, por supuesto, porque no cubre todo el periodo de que te comentaba desde el año 1946. Y de hecho, en las investigaciones que con ayuda de algunos ayuntamientos y algunos parlamentos autonómicos, recuperando, si la coordinadora recuperando, dispone del listado completo desde el año 1946 al 2015 de los bienes inmatriculados con la Iglesia en Navarra, por ejemplo, en el País Vasco, en Asturias, es decir, en muchos sitios, y han permitido hacer una extrapolación y pensar que son más de 100.000 bienes los que hay en todo este periodo de 70 años. Pero repito, este listado que nos han dado, y contestando a la pregunta que si estaba actualizado, es que no es un problema de actualización, es que muchos de estos bienes, en el listado aparece parcela en tal municipio, tal cual. Con lo cual, no solamente es que no se identifica el bien,
es que además se está impidiendo que un posible titular de ese bien pueda presentar una alegación porque no sabe si le ha caído la lotería, por decirlo de alguna manera, porque los bienes no están identificados. Y no solo eso, sino algunos casos están ocultos. El caso más llamativo, pero no el único, es cuando en el listado aparece que en Sevilla está inmatriculada la Catedral de Sevilla y dependencias anexas. Uno se ve ahí el tema y dice, bueno, pues dependencias anexas, pues será, pues no sé, alguna oficina que... No, es que las dependencias anexas son la Giralda de Sevilla y el Patio de los Naranjos. Es decir, que incluso hay una connivencia, o ha habido una connivencia en algunos registradores en no especificar claramente los bienes, que lo hace que sea incompleto, no figuren los bienes con constancia de que están inmatriculados, no permite identificar los bienes, datos genéricos, no se aportan las notas simples registrales, ocultan bienes, como os he comentado, pero claro, eso lo quita para que se vea, voy a utilizar una palabra, bueno, que todo el mundo podemos entender, la voracidad eclesial en inmatricular todo tipo de bienes, no solo los de culto. Y esto, pues claro, afecta a bienes de interés cultural, como estaba en el vídeo, y del patrimonio de la humanidad. Ahí está metido toda la mezquita, ya hemos comentado, todo el prerrománico asturiano, todo el románico de Castilla y León, todo el mudéjar aragonés, hasta tal punto que más del 80% del patrimonio cultural español está bajo titularidad registral de la Iglesia Católica. Y esto no tiene ningún sentido, aparte de ser ilegítimo. Entonces, podía seguir algunas preguntas que quieren hacer. Claro, la Iglesia Católica es el mayor propietario inmobiliario de España, privado de España. Y repito, son bienes de dominio público que por su propia definición pertenecen a los poderes públicos, no pueden enajenarse, no pueden embargarse, no prescriben en el tiempo, no se adquieren por posesión en el tiempo, porque una cosa es la propiedad y otra cosa es la posesión. Una cosa tú la posees, la disfrutas, tienes el uso, pero otra cosa es la titularidad. Y a veces la Iglesia Católica, cuando intenta justificar este tema, dice, no, es que esto lo llevamos utilizando un montón de tiempo. Bueno, pues es que el uso no tiene propiedades para adquirir la titularidad de los bienes de dominio público. Otro tipo de bienes tienen su legislación que el uso continuado en el tiempo puede dar, pero los bienes de dominio público no se pueden adquirir por usucapión, que se llama legalmente este tema. En fin, que hay todo un marco que bueno, y ya para acabar, para acabar esta primera, esta entradilla que yo creo que es conveniente para favorecer las preguntas, pues detalles que no se tienen en cuenta, pero que están ahí. Es decir, cuando un bien se inmatricula, no solo se adquiere el registro de propiedad sobre los ladrillos, sino también sobre el contenido. Y los bienes de interés cultural en España tienen un fondo documental, un fondo artístico, un fondo de muchas cosas que también han pasado a ser titularidad de. Y también se adquiere el subsuelo. Es decir, que cuando se ha adquirido por inmatricular un bien, con este certificado de privilegio, se está adquiriendo todo un paquete patrimonial enorme. Después, claro, la Iglesia Católica, ¿qué hace con todos esos bienes que tiene? Bueno, pues muchos de ellos los pone en el negocio mercantil, los vende, los alquila, o en el caso, por ejemplo, de los grandes bienes de histórico-artístico, como las catedrales,
por lo que comentaba antes, no solamente es el uso, sino que al tener la titularidad y la gestión, pues le permite cobrar entradas en esa faceta turística que tienen también las catedrales, las grandes catedrales y monumentos, con unas entradas que se sepa legalmente ni se declaran ni tributan. Es decir, hay todo un marco alrededor de esta situación que creo que es conveniente que la ciudadanía pues lo conozca. Pues muchas gracias. Yo, entre tanto, he atendido alguna petición y he pasado en el chat la web de recuperando.org y, como ves, la estadística global de todas las propiedades están reflejadas en este enlace que he puesto en el chat también, y el que no lo vea, pues que lo pueden fotografiar directamente. Muy bien. Y bueno, en realidad, a ver qué preguntas han surgido aquí hasta el momento. La definición derecho adquirido sería... A ver, la definición. ¿Puedes leer lo que pregunta un...? Sí, la definición de derecho adquirido sería de aplicación para uso y disfrute. Evidentemente, si entiendo bien la pregunta, pues sobre todo por la segunda parte, es lo que has comentado antes. Desde la coordinadora Recuperando, yo creo que somos razonables, pero completamente nadie va a cuestionar, o no cuestionamos a priori en absoluto el tema de que un lugar de culto tenga un uso litúrgico. Eso está claro. Lo que pasa que, repito, una cosa es la titularidad, que tiene que ser de dominio público, y otra cosa es la gestión. Porque, claro, en la gestión viene también la segunda parte de la pregunta, el disfrute. De acuerdo con la Ley de Patrimonio Histórico Español, los bienes de interés cultural, sea quien sea su propietario, deben estar al servicio de la sociedad con una reglamentación muy clara de cuándo pueden ser disfrutados. Disfrutados en el sentido, por ejemplo, de ser visitados y en qué condiciones, de forma gratuita, por ejemplo. Entonces, cuando la gestión en mor de esa titularidad ilegítima está en manos de un propietario que no le corresponde, ilegítimamente, repito, como es la Iglesia Católica en este caso, pues se dan casos, pues verdaderamente que la gestión y el disfrute pues están muy mediatizados. Y ahora mismo pues hay un litigio bastante fuerte con el tema del Patio de los Naranjos. El Patio de los Naranjos en Sevilla, ese que estaba oculto dentro del listado de inmatriculaciones. Patio de los Naranjos que siempre había sido de disfrute público, pues ahora mismo está cerrado porque como está inmatriculado, pues su titular de hecho pues decide que lo cierra al público y lo abre cuando quiere. Entonces hay un tema que, repito, que el tema de la titularidad no solamente es un tema de tener la medallita que yo soy el titular, porque aquí hay que tener claro de que cuando se dice que un bien de dominio público es del Estado, de los poderes públicos, esto significa que es de todos y para todos. Es decir, que esto no es que pasa de un propietario particular, como es la Iglesia Católica, a otro propietario particular, lo que pudiera entenderse o malentenderse como una expropiación. No. Esto se pasa al dominio público para todos y para uso de todos. Entonces, pues ahí ese disfrute. O el tema, por ejemplo, del convenio de gestión de la mezquita de Córdoba. Pues haya habido sus problemas, que me imagino que muchos televidentes pues lo habrán oído, cuando incluso se intentó quitar el nombre de mezquita catedral y se le puso solamente catedral, intentando ignorar toda la historia andalusí que había ahí. O cuando, por ejemplo, todo el tema de las visitas nocturnas, es decir, que están gestionadas por el Cabildo de Córdoba, porque claro, como es el titular, pues tiene ese derecho, en principio, de definir la gestión. Es decir, que vamos a diferenciar la titularidad, el uso y la gestión. Entonces, pues aquí la definición del derecho adquirido sería de aplicación para uso o disfrute. Para el uso, en principio, no hay ningún problema. Ahora, también vamos a ser serios. Antes he comentado que la gran parte o la mayoría del patrimonio histórico-artístico, sobre todo en los grandes monumentos, monasterios y catedrales, pues tienen un uso litúrgico, pero también un uso turístico
que a veces no se sabe dónde empieza uno y acaba el otro. Bien, respondida la pregunta. Ahora hay otra que viene de Amparo, que te la va a pronunciar ahora. Gracias, está muy completa tu intervención. Y bueno, mi inquietud es la siguiente. La Iglesia Católica paga impuesto y bueno, y también en la cuestión de servicios públicos, como es decir, agua, energía, espacio, ¿eso se condona o no se paga? ¿Cómo es la situación en ese aspecto legal? Ya. En España, de acuerdo, en función de los acuerdos que están firmados desde el año 1979 entre el Estado y la Santa Sede, son 4 acuerdos que se firmaron en el marco de la llegada de la democracia, la salida de la dictadura, que intentaba recomponer lo que había sido esta simbiosis entre el trono y el altar durante el tiempo de la dictadura, pero que no recompuso prácticamente nada, porque en el terreno de la financiación de la Iglesia Católica, en este caso concreto de la fiscalidad de los impuestos, la Iglesia Católica, por mor del acuerdo económico, que es uno de los 4 acuerdos, el acuerdo económico, prácticamente no paga ningún impuesto. Alguno paga, pero mínimo. Y sobre todo, el impuesto que digamos que tiene más repercusión y visibilidad de cara a la ciudadanía es el impuesto de bienes inmuebles. El impuesto de que cuando una persona tiene un piso en propiedad, pues todos los años tiene que pagar el IBI, el impuesto de bienes inmuebles, lo que antes se llamaba contribución urbana. Pues la Iglesia está exenta de pagar el IBI de todos sus bienes, incluso de los bienes inmuebles, incluso con situaciones a veces claramente que se salen de ese marco de los acuerdos, pero que se vienen aplicando, como por ejemplo pues edificios que estén sin utilizar, porque claro, alguien también lógicamente podía pensar con esta lógica de la simbiosis entre el trono y el altar, y dice, hombre, pues los bienes de culto, pues hombre, ¿qué tal? No. Aquí los bienes, los que tiene alquilados, no pagan el IBI, los terrenos rústicos no pagan el impuesto correspondiente, y todo esto se hace también que los bienes, sobre todo los grandes bienes culturales, histórico-artísticos, están mantenidos, reparados y conservados en su inmensa mayoría con la aportación de subvenciones públicas. Evidentemente, la Iglesia tiene sus propios recursos de sus propios bienes, sus propias inversiones financieras, sus propias empresas, que por supuesto también están exentas de pagar el impuesto de sociedades, y con esos recursos, evidentemente, algunos los dedicará también a estos temas. Pero que se sepa que por parte del Estado central, las autonomías, las diputaciones y los ayuntamientos, anualmente existen subvenciones para reparación, conservación y mantenimiento de los bienes que entendemos que son de dominio público, aunque sean registrados por la Iglesia Católica por este privilegio inmatriculador. Claro, en este marco en el cual se juntan privilegios de un tipo con privilegios del otro, pues, y esto está muy anclado en las fuerzas políticas que no tienen una clara voluntad de cuestionar esta situación, pues la lucha que tiene la coordinadora Recuperando, pues es una lucha titánica. Porque se decía muy bien en uno de los vídeos, esto es un problema de una magnitud tan grande, que tiene tantas implicaciones, que esto no puede ser como cuando se publicó el listado de los 34.000 bienes, que venía acompañado con un estudio jurídico, y uno de sus apartados hablaba de vías para poder reclamar. Y claro,
aquí se da la paradoja, la triste paradoja de que una vez una persona, en este caso jurídica como es la Iglesia Católica, ha inmatriculado estos bienes que venimos comentando, y sobre todo nos referimos a los que no ha presentado título de propiedad, sino que se ha hecho por certificación, quien quiera reclamar se da la paradoja de que se ha invertido a la carga de la prueba. Es decir, soy yo el que tengo que demostrar que es mío, cuando eso, de hecho, de siempre se había demostrado que era del dominio público. Y ahora tendrían que ser los ayuntamientos que demostrar que es mío. Hombre, es mucho más claro que quien quiere inmatricular, como está previsto, que demuestre que es suyo para inmatricularlo, con lo cual la dificultad es mayor. Entonces, en ese marco es difícil pensar que individualmente la persona particular o una persona jurídica, como puede ser un ayuntamiento, pueda iniciar litigios jurídicos uno a uno sobre esos 30 y tantos mil bienes, por no hablar de los pasados anteriores al año 1998. Por eso es lo que nosotros decimos y lo presentamos en este vídeo, dice que esto es un problema de Estado, porque se trata del patrimonio histórico español, pero que requiere soluciones de Estado. No valen soluciones particulares. Si alguna las hay, pues bienvenida sea. Pero no podemos cifrar en soluciones particulares porque ni se tiene capacidad económica, ni incluso los ayuntamientos pequeños o más grandes, ni tampoco vamos a inundar los juzgados de estos temas. Entonces, aquí se requiere una decisión política como la que se comprometió el gobierno de coalición, que en su punto 5.11 del programa de gobierno lo decía bien claro: nos comprometemos a explorar las vías jurídicas y administrativas para recuperar los bienes ilegítimamente inmatriculados por la Iglesia Católica. Y eso se quedó en el sueño de los justos. Y no solamente eso, sino que cuando tocamos a la puerta de las instituciones, en este caso del gobierno, miran para otro lado, lo dan el tema como si fuera por amortizado, como esto ya está, vamos a dejarlo así. Pero nosotros desde la sociedad civil, desde la Coordinadora Recuperando y desde algunas fuerzas políticas, si no a nivel estatal, a nivel municipal, vamos a seguir dando la batalla y tenemos claramente identificados los puntos reivindicativos que los puedo comentar para revertir esta amnistía registral. Porque aquí hay que tener en cuenta que también ocurrió un detalle que a veces se pasa por el... ¿Puedo interrumpir un momento? Porque hay una pregunta de José Honorio que creo que has contestado suficientemente, pero por si acaso quieres añadir algo antes de presentar la reivindicación. Pues si alguna formación política está comprometida para llevar al Congreso, pues ya he comentado un poquito la historia. Es decir, en su momento hubo una voluntad sacada a sacacorchos para que se presentara esa proposición no de ley, esa PNL, que dio lugar a este listado limitado e incompleto. Una vez se puso el listado, ya las fuerzas políticas miraron para otro lado, y sobre todo las que estaban con capacidad de gobierno estatal, porque ya he comentado que a niveles autonómicos, y sobre todo en Navarra, lo he comentado, en Asturias, en Cataluña, en el País Vasco, los parlamentos autonómicos, con la correspondiente correlación de fuerza y que tienen nombre y apellidos en las fuerzas políticas que están ahí, han permitido sacar mociones que nos han permitido a Recuperando y a la ciudadanía tener el listado completo. Pero lo que es la solución, además de conocer el listado en el resto de España, eso pertenece al gobierno central. Y ahí no hay mucha permeabilidad. No obstante, seguimos trabajando, tenemos el compromiso verbal por parte de algunas fuerzas, muy pocas, de seguir trabajando en este tema, pero no tenemos,
el optimismo en esa línea está un poco bastante mediatizado por la historia anterior. Pero no obstante, nosotros, vamos, concretamente esta semana próxima tenemos una reunión en el Congreso de los Diputados con una determinada fuerza política. Sí, y que vamos a plantearle lo que ella ya sabe, que son nuestras 3 reivindicaciones para echar a andar. Y que si quieres, pues lo podemos comentar, cuáles son estas reivindicaciones para que se entienda por dónde van los tiros, ¿no? Aquí ha habido pues una connivencia, hay conversaciones secretas entre el gobierno de turno y la conferencia episcopal, hay conversaciones secretas entre el gobierno de turno y el Vaticano, pero el resultado de todo eso es mirar hacia otro lado y que esta amnistía registral quede consolidada. Porque quería comentar, antes de haber contestado esta pregunta, de que aquí se está pasando por alto, de que aquí en el año 1978 hubo una constitución aprobada por todos los españoles y españolas que declaraba que el Estado era aconfesional, que ninguna religión era la del Estado. Y en consecuencia había una disposición adicional en esa constitución que decía que cualquier legislación que contradiga ese vínculo que hasta ese momento existía, esa simbiosis entre el trono y el altar, que quedaba roto formalmente con la Constitución, cualquier legislación era nula de pleno derecho. Y aquí hubieron legislaciones que sufrieron, por decirlo de alguna manera, se acogieron a este tema, pero este privilegio siguió. Y por lo tanto, muchos de estos elementos, y es uno de nuestros puntos de referencia para exigir la nulidad de las inmatriculaciones, es que aquí ha habido una inconstitucionalidad sobrevenida. Es decir, que después de la Constitución, de aprobar la Constitución, en ese momento no se hizo lo que se tenía que haber hecho, sino que se siguió, pero que lo que es nulo de pleno derecho es nulo ahora, después y pasado mañana. Y cuando en el año 1998, en la exposición de motivos del decreto del gobierno de Aznar, por el cual se permitía inmatricular templos, se decía, es que aquí hay una situación de inconstitucionalidad porque a las confesiones minoritarias sí que se le permite inmatricular sus templos, pero a la Iglesia Católica no, porque así figuraba claramente en la ley. Ya, pero se olvidó decir que era inconstitucional también el propio privilegio. Es decir, que tenemos argumentos suficientes para, con voluntad política, llegar a un tema. Y a partir de ese tema, en el cual se reviertan las inmatriculaciones al punto cero, la Iglesia Católica, las que tenga títulos de propiedad, sin ningún problema. Sin ningún problema. Aquello que pueda demostrarlo. Lo que no vale es inmatricular con el privilegio, con la connivencia de muchos registradores, y después que la carga de la prueba sea para quien quiere revertir ese tema. Y aparte, a título individual. No, este es un problema de Estado que requiere solución de Estado. Y bajo el punto de vista de Recuperando, esto tiene 3 puntos muy claritos. Primer punto. Es necesario conocer el listado completo con sus notas simples registrales, esa nota que he enseñado en la mezquita, pero el listado completo de todos los bienes inmatriculados por la Iglesia Católica desde el 46 hasta el 2015. Y ahí aparecerán bienes que están legalmente y legítimamente registrados porque hay un título de propiedad y habrá otros que no. Pero lo primero es conocerlo. Yo diría, el listado que hay encima de la mesa es incompleto porque solamente cubre un periodo y aparte por todo lo que he comentado no permite identificar los bienes. Esa es la primera medida que nosotros pedimos y es cuestión de simple transparencia, de simple democracia. Nosotros no sabemos por qué el Estado central, el gobierno central, está poniendo obstáculos a tener esa transparencia democrática que es mínima, que no cuestiona nada, más que poner encima de la mesa ese dato. Como repito, otras instituciones del Estado,
en nuestros parlamentos, determinados parlamentos autonómicos, no en todos, por supuesto, haciendo uso de sus competencias, han pedido a sus registradores de la propiedad en la comunidad autónoma y los han forzado a que den los datos. Han forzado, los han exigido y han dado los datos. ¿Por qué el gobierno no los da? Es la primera cuestión que nosotros te ponemos encima de la mesa. Bueno, llevamos poniendo encima de la mesa. La segunda medida, una vez tenemos esos datos, declarar la nulidad de pleno derecho de los bienes inmatriculados que sean por certificación eclesiástica. Y por supuesto, aquellos que sean después del 78, pues una inconstitucionalidad sobrevenida, y por supuesto también los que sean de dominio público, porque los bienes de dominio público son de dominio público, no son de titulares particulares. Y la tercera medida, es decir, ya tenemos el listado, ya conocemos el tema, ya se ha hecho el filtrado de que esto pertenece legalmente, esto no te pertenece legalmente, se declaran nulos la inmatriculación, se pone al punto cero. ¿Y qué hacemos ahora con los bienes de dominio público? Pues esos bienes de dominio público que hasta ahora estaban en el limbo, porque se asumían que eran de todos, nadie tenía que inmatricularlos, una calle no se inmatricula, una plaza no se inmatricula porque se asume que es del dominio público, pues eso hay que retocar y mejorar la ley del patrimonio histórico español para catalogar de todos esos bienes que hemos conseguido, hemos filtrado, cuáles son de dominio público, cuál es su situación, catalogarlos e incluirlos en el patrimonio histórico español y por lo tanto sujetos a una normativa de titularidad que ya estará clara, de uso y de gestión. Entonces son cosas tan evidentes bajo el punto de vista de la democracia, de la transparencia, del respeto de lo público, de lo que significa para las generaciones futuras, etcétera, etcétera, que repito, es un problema de Estado que tiene que dar una solución de Estado. ¿Puesto otra pregunta? Llevarlo a la constitucional, incluso a la internacional. Pero, mira, hombre, esta pregunta, aquí se nota que hay materia para gente que entiende, o por lo menos que quiere entender, ¿no? Vamos a ver. Y como, espera un momento antes de contestar para que podamos dar por finalizado este programa, porque ya queda la puerta abierta, no crea la puerta abierta para que la organización Recuperando pueda venir a nuestro programa cuando quiera, lo crea oportuno, tenga que dar una comunicación tan extensa y tan brillante como has dado esta noche sobre lo que ha ocurrido hasta ahora, porque, como he comentado al principio, desde hace 4 programas venimos al programa con algo para traer soluciones. Y por lo que vemos, esto de la Iglesia no es un problema, es un problemón, porque antes había el concordato, pero ahora hay acuerdos con fuerzas democráticas que deberían darse vergüenza de negociar semejantes disparates con la Iglesia. Y por supuesto, también quede bien claro que nosotros haremos bandera de todo lo que esté haciendo la organización Recuperando. Por tanto, la puerta está abierta para que podáis venir cuando os parezca para publicar, para tenernos al día en nuestra audiencia, porque, como ves, hay muchas personas que sí que están interesadas en resolver estos temas, enterarse primero para poder después comentarlo y así pues crear una bola que se vaya haciendo más grande y cada día sea más conocido el problema y las personas que están luchando por conseguir justicia. ¿Qué te parece si terminamos después de contestar esta pregunta? Pues primero quiero hacer una acotación y después contestaré. Quiero que quede claro para todos los televidentes que este no es un problema religioso ni antirreligioso. Esto no tiene nada que ver con las creencias. Que nadie se piense que esto es una persecución. No, esto es un tema de defensa de lo público. Que quede bien claro. Que quede bien claro. Nosotros no percibimos ninguna cuestión creencia, es defensa de lo público. Y contestando a la pregunta, pues claro, ¿qué pasó? Pues es que hubo un caso en el cual, solamente un caso,
un juez en España, llegó una inmatriculación, le sonó un poco a rarito el tema y lo elevó, lo que se llama jurídicamente una cuestión prejudicial, a la Unión Europea. Y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos falló llamando de que realmente ese procedimiento de privilegio de la Iglesia Católica era arbitrario, no tenía ningún sentido y que desde luego era un elemento de que vulneraba la seguridad jurídica. Y en ese momento, desde la coordinadora Recuperando, vimos la posibilidad de presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional. Pero para presentar un recurso, un particular, personal o jurídico, como Recuperando no puede hacerlo, tiene que contar con que lo presenten al menos 50 cargos públicos, diputados o senadores. ¿Y sabéis qué es lo que pasó? Recuperando se plantó en las puertas del Congreso con una pancarta que decía: se necesitan 50 diputados libres. Y cuando el gobierno de Aznar se dio cuenta de que podían venir 50, que por supuesto no vinieron, ahí está la falta de voluntad política, no vinieron solamente de una determinada fuerza política de izquierdas a la izquierda, vino, pero eran 7, 8, no llegamos a los 50, dejaron pasar esta oportunidad. El gobierno de Aznar se dio cuenta del peligro que corría y por lo tanto cambió la ley. Y una vez cambió la ley quitando este privilegio, pues evidentemente no podemos ir al Constitucional. Yo no puedo denunciar en el Tribunal Constitucional algo que no está en la ley. Y por lo tanto se blindó el propio gobierno de Aznar en ese caso de la posibilidad de denunciar al Tribunal Constitucional, lo cual no quita que casos particulares puedan llegar a ese tema. Incluso al Tribunal Penal, pues bueno, pues sí, desde luego en su momento llegamos al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pues ahí, pero la vía ahí también es que hay que ver el volumen de este tema. Esto se requiere abogados, tiempo, infraestructura. Esto es un problema de Estado que requiere solución de Estado. Esto no es un tema de que Recuperando, ni incluso con la propia organización que tenemos podemos echar para adelante. Pero bueno, como veis, yo por lo menos he intentado, no sé si ocupando demasiado espacio, pero al que me habéis dejado hablar, explicarlo para que los televidentes entiendan el marco, que no se queden solamente con que pueda entenderse que esto es algo, una locura. Esto es defender lo público, hay argumentos para ello, hay una explicación de por qué se ha llegado a este tema, hay una explicación de la falta de agenda política y de voluntad que existe, pero bueno, la ciudadanía seguimos en la lucha, seguimos desde la coordinadora, desde Europa Laica, desde la plataforma Mezquita, desde la plataforma de Navarra, de todos los colectivos que estamos implicados en este tema, y ahí seguimos y seguiremos. Está perfectamente claro la exposición que has hecho. Ha levantado el ánimo de personas que ya no creían que esto se podría llevar a cabo, porque esta historia también la llevaba yo para atrás, y justamente pues hoy puede ser el punto de inflexión para que sea el canal TV con el programa Lo Europa, para que de vez en cuando podáis venir para ponernos al día con todo lo que se está realizando y de esa forma pues así influir en otras organizaciones de lo que está pasando, porque no todo el mundo conoce a fondo los temas tal como los hemos escuchado hoy. Con lo cual, pues tiene las puertas abiertas para venir aquí y contar los resultados de los avances que se están produciendo. A renglón seguido, el Partido Federal Europeo será uno de los que irán al frente de la revolución pacífica para cambiar todo lo que haga falta de cambiar hasta llegar a la República Federal Española. Con lo cual, si eso ya dice mucho, pues todavía podremos hacer más. Pues muchas gracias. En este sentido, muchas gracias al programa y por el acogimiento que me habéis dado. Me ha permitido, creo que explicarme, que me puedan entender. En nuestra página web del Recuperando hay mucha información, también está en correo que si queréis información concreta, y solamente sumar a la ciudadanía
porque además de las actividades de tipo institucional y de tipo jurídico, también hacemos una movilización social con las dificultades que existen y llamamos a la ciudadanía a que se sumen cuando convoquemos movilizaciones sociales, como hemos hecho ya concentraciones en las capitales de provincia, ante edificios emblemáticos que están inmatriculados, y estamos en ello. La lucha institucional, la lucha documental, la lucha pedagógica y de todo. Ya ves, ya hay otro partido político que se suma a la acción del Partido Federal Europeo, con lo cual Pues sí. ya empezamos bien. Ya no Pues, hay uno solo, sino que hay dos, más alguno que se decantará en el futuro cuando vea venir que esto no tiene forma de pararse, porque pues con la muchas verdad se gracias. llega muy lejos. Muchas gracias, José Honorio, por tu granito de arena, pero yo, sin desmerecer en absoluto, sino muy contento de ese granito de arena, pero Sumar está hoy en el gobierno y, por lo tanto, además de la solidaridad, puede pinchar para ver cómo se le mete en mano este tema. Se agradece la solidaridad, el apoyo, pero cada uno, como decía, puede hacer lo que puede hacer. Así es. Así pues, nos despedimos de nuestros queridos telespectadores. Esto es simplemente el canal de Círculo TV. Aquí pues vienen los más forofos de nuestro programa, pero se difunde también paralelamente por YouTube y por otras redes sociales, con lo cual puedo informar que bueno, desde hace una temporada el canal TV está ascendiendo en visualizaciones mensuales desde hace 8 o 9 meses. Así que tenemos un buen lugar, una buena plataforma para seguir avanzando en estos temas de Estado que también has presentado hoy. Así que muchísimas gracias, Juanjo. Ay, no sé si Teo no ha hablado nada, si querías preguntar algo, Teo, antes de terminar. Teo, por favor. Hay mucho que discutir y hay que precisar mucho lo que ha dicho Juanjo. No le quito ningún tipo de razón. El gobierno que hay ahora, con la frase que ha dicho él, que les dijo en su punto 5, no sé qué, lo has dicho tal cual, ahí os tomaron el pelo. Si te fijas en la frase, os tomaron el pelo. La Iglesia no lo tiene ilegítimamente, lo tiene legítimamente. A partir del año 98, eso es otra historia. Pero estamos hablando desde que todo esto empezó en el siglo XIX a mediados. Ahora el año no lo acuerdo, no lo recuerdo exactamente. Pero también hay que pensar que hay otras iglesias que también tienen bienes inmatriculados y los ayuntamientos están con escritura pública o están inmatriculados. Estamos en lo mismo. Son bienes de interés cultural declarados. Un bien de interés cultural declarado está registrado. ¿Estás diciendo que todos los registradores de la propiedad han prevaricado? Simplemente esto, nada más. No discuto la historia, pero simplemente estas matizaciones. Que quede claro que yo no he dicho que han prevaricado, he dicho que han puesto... No, tú no lo has dicho. Lo estoy diciendo yo porque tú lo has insinuado. Yo no lo he insinuado. No, yo lo que... Teo, lo que yo he dicho... Porque han dado... Han puesto inconvenientes y no han dado información completa que se les ha pedido por parte del gobierno. Eso es un dato. Vale, pues ya está. Eso no es prevaricar. Eso es incumplir un mandato del gobierno. Pues es una desobediencia, ya está. Pues eso, pero eso no es prevaricar. Bueno, por lo menos... Pero también por lo menos se han escuchado todas las opiniones, que todas son buenas y todas se pueden debatir, claro. Y lo importante es avanzar. Así que, lo dicho, Juanjo Picó, inmensas gracias por aportar tanto conocimiento a la sociedad y por el esfuerzo que están realizando en recuperando, y a partir de ahora, como hemos dicho, Verde Sumar, que ya se ha apuntado a través de Honorio, desde el Partido Federal Europeo, el cual represento en este momento, y bueno, pues por las otras personas como Amparo y Teo, que nos están apoyando constantemente. Indudablemente, sin los espectadores que tenemos semanalmente, tampoco iríamos muy lejos, así que también un agradecimiento a todos ellos y un abrazo, y que paséis una feliz semana.
Así Muchas pues, gracias. hasta la vista, buenas noches y Hasta luego. Chao.